Todo empezó con el crujido de neumáticos en la entrada de mi casa a las 2 de la madrugada. Ese tipo de ruido que te despierta de golpe porque sabes que no es de ahí. Me asomé por la ventana y vi el tenue resplandor azul del cargador de mi vehículo eléctrico parpadeando en la oscuridad. Y allí estaba, Karen, de pie en bata, con el pelo recogido como una reina desquiciada de un callejón sin salida, enchufando su nuevo vehículo eléctrico de lujo a mi enchufe como si estuviera llenando un vaso de azúcar. Recuerdo reírme a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino porque la absurdidad era tan aguda que podía cortar vidrio. ¿Quién entra en el jardín de otra persona por la noche y decide que su propiedad es una gasolinera comunitaria? Solo Karen. Su forma de pavonearse, como si le estuviera haciendo un favor al vecindario, me hizo darme cuenta de que no se trataba de un error de borracho. Era el comienzo de algo ridículo. A la mañana siguiente, ni siquiera se molestó en ser sutil. Se me acercó mientras tomaba mi café en el porche. Su coche seguía conectado a mi cargador como un rayo. «Buenos días», dijo alegremente, aunque su tono era todo menos amable. «Deberías saber que la Asociación de Propietarios ha decidido que tu cargador es propiedad comunitaria. Todos pueden usarlo. Así es como mantenemos un vecindario justo». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara, observándola retorcerse. La verdad es que ya llevaba aquí el tiempo suficiente para entender el manual de Karen. No pedía cosas, las declaraba. No pedía prestado, afirmaba. Y la junta de la asociación, la mayoría cobardes o demasiado ocupados para oponerse, solían seguirle la corriente. Me recosté, tomé otro sorbo y dije, «Qué curioso. La factura de la luz sigue estando a mi nombre. A menos que te ofrezcas a cubrir los gastos, no veo cómo puedes decidir». Entrecerró los ojos como si acabara de insultar a toda su familia. «Estás siendo muy egoísta», espetó. «Te crees mejor que todos porque conseguiste el primer cargador de vehículos eléctricos. Pero este barrio se basa en compartir». Casi me parto de la risa. Compartir significa pedirle a Karen, no robar a medianoche. Se marchó hecha una furia, murmurando algo sobre denunciarme en la próxima reunión de la Asociación de Propietarios. Ahí supe que esto era solo el principio. Más tarde ese mismo día, recibí el correo electrónico oficial, la actualización de la comunidad, la política de cargadores de vehículos eléctricos. Al parecer, la Junta había votado que mi cargador privado se considerara un activo compartido del barrio. El correo electrónico tenía las huellas de Karen por todas partes. Palabras floridas sobre sostenibilidad, justicia e inclusión. Era una obra maestra de sinsentido con derecho a todo. No mencionaron quién pagaría el aumento de la factura de la luz ni cómo planeaban rotar el acceso. Solo una declaración general de que mi inversión ya no era mía. Podría haberme enfurecido, pero no lo hice. He aprendido que la indignación es lo que alimenta a Karen. Lo que no soportaba era que alguien sonriera mientras afilaba cuchillos en silencio tras la cortina. Instalé ese cargador yo mismo hace 2 años cuando compré el coche. Hice el cableado, contraté al electricista y pagué las cuotas. No fue barato ni fácil. La idea de que todos los de la calle se conectaran a su antojo mientras yo pagaba la cuenta era ridícula. Pero en lugar de malgastar mi tiempo con correos electrónicos o reuniones de la Asociación de Propietarios donde ella dominaría con su teatralidad, empecé a planear. No iba a impedir que se ahorcara con su propia cuerda. Solo me aseguraba de que la cuerda fuera lo suficientemente resistente. La primera prueba llegó 2 noches después. Dejé el cargador encendido sabiendo que Karen no podría resistirse. Efectivamente, a las 1 de la mañana la volví a pillar, pero esta vez con la cámara del teléfono grabando. Se fijó en el brillo de la luz del porche cuando salí, y su expresión era indescriptible. Algo entre un ciervo y unos faros y una niña pequeña pillada con la mano en la masa. «Te lo dije, Siseo. Esto es propiedad comunitaria ahora. No me molestes». Sonreí y agité el teléfono. Solo me aseguraba de que la nota quedara bien. «Ya sabes, para que conste».
Desenchufó el coche tan rápido que uno pensaría que el cargador era radiactivo, y se marchó a toda velocidad sin decir ni una palabra más. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada se llenó de correos electrónicos furiosos de la Asociación de Propietarios, todos claramente escritos por ella, pero firmados por la Junta. Me acusaban de acoso, de retener recursos comunitarios, y mi favorito, de faltarle el respeto a la unidad vecinal. Lo que no sabían era que las excursiones nocturnas de Karen ya estaban recogidas en un pequeño y pulcro video con los mejores momentos. Aún no lo había publicado. El tiempo lo es todo. Mis vecinos empezaron a susurrar. Algunos me paraban en los paseos, con cautela, preguntándome si era cierto que todos podían cargar en mi estación. Algunos se avergonzaban. Un tipo incluso admitió que Karen se había jactado de haber liberado el cargador para el vecindario. Esa palabra, liberador, me hizo sonreír. De verdad se creía una especie de revolucionaria asaltando la Bastilla de mi entrada. Pero mientras ella se dedicaba a coronarse reina de los electrones compartidos, yo estaba ocupado planeando su caída. El primer paso fue sencillo. Instalé un contador inteligente en la línea del cargador. Cada kilovatio que pasaba por él se registraba, se marcaba la hora y se almacenaba. En segundo lugar, añadí una pequeña cámara Wi-Fi discretamente orientada hacia el cargador. Nada llamativo, solo lo suficiente para mostrar quién lo había conectado y cuándo. En tercer lugar, mejoré el cargador discretamente con una función de bloqueo. Desde mi teléfono, podía activar o desactivar la carga al instante. Parecía normal por fuera, pero mantuve pulsado el interruptor. La trampa se estaba formando, pero aún no estaba listo para activarla. No hasta que Karen se arriesgó al máximo, y subió rápido. En una semana, presumía en la piscina de cómo le estaba ahorrando dinero al vecindario centralizando la carga de vehículos eléctricos. Se presentó como una visionaria, la que había dominado al egoísta de Tesla, yo, para que ayudara a la comunidad. Fue entonces cuando empecé a recibir solicitudes de gente que apenas conocía. Vecinos que llamaban a mi puerta, me enviaban mensajes a través del chat grupal de la Asociación de Propietarios, preguntándome si su primo podía recargar la batería gratis. Me hice el tonto, fingiendo no saber de dónde venía el rumor. Por dentro, estaba encantado. Cuanto más grande se hacía la mentira, más difícil se derrumbaba. El verdadero punto de quiebre llegó un sábado por la tarde. Salí y me encontré no solo el coche de Karen, sino otros dos, alineados frente a mi entrada como si estuviera regentando una gasolinera. Cables alargados se extendían por el césped, y Karen estaba allí dirigiendo el tráfico como una loca. Cuando la confronté, se envaneció y declaró: «La comunidad ha hablado. Esto es más grande que tú. No puedes detener el progreso». Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo se estaba llevando mi cargador. Lo estaba usando para construir su pequeño imperio de influencia. No grité. No discutí. Simplemente dije: «Entendido. Si esto es de verdad propiedad comunitaria, me aseguraré de que todos vean lo generoso que ha sido con mis facturas». Su sonrisa de suficiencia vaciló por un segundo. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no me rendiría, aunque aún no supiera cuánta munición tenía almacenada. Esa noche, mientras revisaba las imágenes de su pequeño truco con la estación de carga, empecé a reconstruirlo todo. Cada robo nocturno, cada declaración petulante, cada coche del vecino que me quitaba energía. Y, solo para darle un toque de color, añadí las capturas de pantalla de mis desorbitadas facturas de la luz. La historia se escribía sola, y Karen se había ofrecido a ser la estrella. Traté la reunión de la Asociación de Propietarios como un escenario y a mí mismo como un director de orquesta silencioso. Cuando la Junta convocó una sesión de escucha, Karen apareció con todo su atuendo, una sonrisa sincera, limosnas y la expiación de la conversión. Habló de justicia y sostenibilidad, frases que en sus labios significaban: «Toma tus molestias y dámelas».
Pintó mi cargador como un símbolo del acaparamiento y pronunció las frases que la gente quería oír. La gente aplaudió. Los rituales aún funcionan en los suburbios. Me senté con mi teléfono grabando, no solo como prueba, sino para fijar el recuerdo del momento. Los testigos olvidan, el video no. Después de la reunión, la Junta propuso un comité para estudiar la carga comunitaria. Los comités en el mundo de las asociaciones de propietarios son máquinas de retrasar. Y a Karen le encantaba retrasar porque le permitía entrenar a sus aliados y generar un impulso visible. Traté al comité como una trampa diseñada por él mismo. Subí permisos, facturas e informes de inspección al portal e instalé discretamente un medidor inteligente y una pequeña cámara enfocada al cargador. El medidor registraba kilovatios hora al minuto. La cámara registraba rostros y matrículas. Karen se puso teatral. Organizó una feria de sostenibilidad en mi entrada, con mesas plegables y licuadoras conectadas a mi enchufe, mientras posaba para fotos. Parecía un picnic benéfico organizado como una adquisición hostil. La gente asintió y tuiteó. El boletín de la asociación publicó un título halagador. Podría haberla criticado entonces, pero quería que exagerara. La vanidad exagerada lleva al error. Siguió un pequeño sabotaje. Una fea mancha de pintura en mi buzón. Una publicación en un foro cuestionaba el cumplimiento de los permisos. El comité solicitó registros de uso. Se los entregué con una sonrisa serena. Los números son despiadados. Los registros mostraban cargos nocturnos, coches que no pertenecían a viviendas cercanas y marcas de tiempo claras que coincidían con las grabaciones de la cámara. Los datos formaban un patrón. Un desvío no autorizado y un mito cívico construido sobre conveniencias prestadas. El comité convocó una revisión. Voluntarios con buenas intenciones y opiniones más agudas revisaron el documento. Algunos vecinos se sorprendieron. Otros defendieron la idea del libre acceso por principio de forma abstracta. Se sugirieron mediaciones. La mediación en pueblos pequeños es una conciliación performativa. Karen llegó con una carpeta de testimonios y una expresión ensayada de ofensa. Tenía lágrimas programadas para la máxima compasión. El mediador propuso franjas horarias comunitarias programadas y la promesa de estudiar la financiación de los cargos públicos. Firmé un acuerdo temporal con la expresión de un hombre que cede ante la civilidad mientras planea el final. Organicé un evento de transparencia en el centro comunitario y lo presenté como una sesión educativa sobre propiedad responsable. Mostré impresiones de facturas, una tabla clara de kilovatios hora y un video en bucle de enchufes a medianoche. La multitud que antes aplaudía las trivialidades ahora veía nombres, marcas de tiempo y el costo humano. El aumento de las facturas de electricidad y la usurpación de comodidades sin permiso. Las conversaciones pasaron de los ideales abstractos a la realidad concreta. Los partidarios de Karen se ablandaron al ver el recibo. Fue entonces cuando di un empujón a la narrativa. La vanidad ama a la audiencia, y una audiencia más amplia hace inevitable la rendición de cuentas. Contacté con una bloguera local con una perspectiva humana concisa. El derecho se encuentra con la infraestructura del vecindario. La bloguera vino, hizo preguntas y enmarcó la historia no como una disputa insignificante, sino como una advertencia sobre los límites comunitarios en la era de las nuevas tecnologías. El artículo cayó como un jarro de agua fría en las redes sociales del vecindario. Karen reaccionó redoblando sus esfuerzos públicamente mientras se esforzaba en privado. Presentó una denuncia formal acusándome de restringir el acceso y usar la vigilancia como arma. Su lenguaje se apoyaba en la urgencia moral, pero el lenguaje moral solo es persuasivo cuando se alinea con los hechos. Bajo la presión del escrutinio público, su actuación segura perdió parte de su barniz. Los vecinos que antes asentían ante las sonrisas junto a la piscina ahora hacían preguntas prácticas sobre costos y responsabilidad. La dejé seguir actuando un rato. La dejé decirles a los donantes que había promesas y más cargadores en el horizonte. La dejé hablar en el club de jardinería y obtener pequeños elogios.
La clave estaba en dejar que se comprometiera públicamente de más para que cualquier retroceso costara reputación. Luego apreté las clavijas. Publicé cifras precisas de reembolso y ofrecí reembolsar los excedentes documentados si la asociación de propietarios formalizaba la política. Fue una oferta simple, formulada para hacer la responsabilidad ineludible. El cambio público de la moral vaga a la contabilidad irrefutable cambió los términos de la pelea. La retórica de Karen sobre la virtud comunitaria comenzó a sonar defensiva. Me acusó de dramatizar. La acusé de confundir teatro cívico con política. El comité recomendó el reembolso y una aclaración pública de la política de la asociación de propietarios. No fue un golpe de gracia, pero sí una muestra de responsabilidad en un lugar donde antes imperaba la retórica. No me conformaba con simples cifras. Quería un espectáculo que hiciera sentir a todo el vecindario la vergüenza de una virtud mal empleada. Así que amplifiqué el aspecto humano. Entrevisté a vecinos que habían sufrido facturas más altas en silencio y les pedí que contaran sus historias. Preparé un paquete sencillo, con facturas, nombres, marcas de tiempo y breves declaraciones. Me coordiné con un par de propietarios de vehículos eléctricos para mostrarles lo poco fiable que sería la carga comunitaria sin una política adecuada. Mientras tanto, seguía dándole a Karen elogios seleccionados de foros online al azar para asegurarme de que siguiera creyendo en la narrativa de la creciente influencia. Cuanto más se lamentaba, más alto ascendía y peor sería su caída. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo sobre la calle sin salida, un vecino al que apenas conocía llamó a mi puerta y me entregó un fajo de recibos viejos. Dijo que antes le había dado vergüenza hablar por temor a represalias, pero que ahora veía las cuentas y quería justicia. Doblé los recibos y los metí en el paquete y sentí la agradable y extraña certeza de que un plan tomaba forma. Una cosa es tener razón. Otra es ser innegable. Fijamos una fecha para una reunión comunitaria con la intención expresa de presentar el paquete públicamente y pedir un informe oficial. Cuando llegó la reunión, Karen llegó segura de sí misma y lista para la cámara. Planeaba anunciar una hoja de ruta para más cargadores y una campaña para recaudar fondos. En cambio, encontró una pila de paquetes impresos en la mesa del frente. La sala se movió. La gente que asentía desde un costado ahora se inclinaba hacia adelante. El primer vecino leyó su declaración con voz firme. Otro levantó su factura mensual, y la sala escuchó los números. La sonrisa de Karen se tensó. Me recosté y observé cómo la multitud, ávida de la verdad que no esperaban, comenzaba a cambiar de tema de admiración. Su imperio de virtud performativa se había reducido en unas pocas páginas bien presentadas a un libro de contabilidad y un conjunto de contradicciones. Era precisamente el tipo de deflación que deja a una persona ruidosa repentinamente pequeña, y sentí la emoción de ese cambio recorriendo la sala. Este no era el acto final. Era un giro cuidadosamente planeado. Ella tomaría represalias. Por supuesto que lo haría, pero las represalias serían previsibles ahora, y la previsibilidad es evidencia. Con la comunidad observando, el siguiente paso en falso no sería una victoria privada. Sería la semilla de una destrucción pública. La trampa había pasado de la evidencia a la presión, y el siguiente capítulo sería donde la presión se convertiría en colapso. La represalia de Karen llegó más rápido de lo esperado. A las 48 horas de la reunión comunitaria, donde mi paquete de recibos se había extendido como la pólvora, recibí un sobrepegado con cinta adhesiva a la puerta de mi casa. Dentro había una carta sellada con el sello de la Asociación de Propietarios acusándome de acoso, difamación y obstrucción maliciosa del progreso comunitario. El lenguaje estaba repleto de jerga legal, claramente algo que Karen había sacado de una plantilla en línea. Exigía que viera la vigilancia de los recursos compartidos,
pagara una indemnización a la asociación de propietarios por perturbar la armonía vecinal y presentara una disculpa por escrito en un plazo de 7 días. Me reí tanto que casi derramé el café. La arrogancia era impresionante, pero lo que más me impactó fue lo predecible que se había vuelto. No estaba ganando. Se agitaba sin parar. La gente agarraba objetos afilados sin darse cuenta de que estaban a punto de cortarse. No respondí a la carta. El silencio puede ser más fuerte que las palabras. Y en el mundo de Karen, el silencio es insoportable. 3 días después, me desperté y encontré una pegatina pegada en el cargador de mi vehículo eléctrico, de color rojo brillante, con las palabras propiedad de hoy escritas sobre ella. Era ridículamente poco profesional, estaba mal aplicada y se estaba despegando por los bordes, pero el mensaje era claro. Karen estaba escalando a reclamaciones físicas. Para cualquier otra persona, podría haber parecido vandalismo. Para mí, era justo lo que quería, una muestra visual de su extralimitación. Tomé una foto, le puse fecha y la guardé en mi creciente archivo. Para finales de semana, había convocado una reunión extraordinaria de la Junta de la Asociación de Propietarios, convenientemente celebrada en su casa. Decidí asistir, no porque esperara justicia, sino porque siempre es mejor dejar que tu oponente se exponga en su propio terreno. Su sala estaba decorada como un tribunal. Sillas ordenadamente alineadas, galletas y café en una mesa, y su portátil proyectaba una presentación titulada Visión de Energía Comunitaria 2025. Llevaba, entre otras cosas, una americana y se lanzó a su actuación con la seguridad de una política en campaña. Diapositiva tras diapositiva me pintaban como el villano. Mi egoísmo se yuxtaponía con fotos de archivo de barrios felices y eslóganes ecologistas. Incluso tuvo la audacia de afirmar que me había beneficiado restringiendo el acceso, aunque no supo explicar cómo. Los miembros de la Junta, cansados pero recelosos, asintieron como si quisieran terminar con el calvario. Levanté la mano cuando terminó, manteniendo la voz firme. Agradezco la producción, Karen, pero me gustaría señalar que todo lo que acabas de afirmar carece de pruebas. Yo, en cambio, las tengo a raudales. No saqué la carpeta todavía. La puntualidad, una vez más, era crucial. En cambio, simplemente mencioné que mi abogado había revisado los documentos que rigen la Asociación de Propietarios y que en ningún lugar otorgaban autoridad sobre estaciones de carga privadas. El silencio que siguió fue oro. Por primera vez esa noche, Karen titubeó. La verdadera explosión llegó 2 días después. Alguien, adivina quién, presentó una queja ante el ayuntamiento alegando que la instalación de mi cargador era insegura y no tenía permiso. Los agentes del código se presentaron en mi casa con portapapeles y cascos, listos para detectar infracciones. Lo que Karen no había tenido en cuenta fue mi meticulosa gestión de registros. Saqué los permisos firmados, la hoja de aprobación del inspector e incluso la garantía del contratista. Los agentes inspeccionaron el cargador, lo encontraron impecable y se marcharon con una disculpa. Cuando cerré la puerta tras ellos, casi podía oír a Karen rechinar los dientes desde el otro lado de la calle. Pero su fracaso con la ciudad solo la convirtió en una piedra. Una mañana, me desperté y encontré un cartel escrito a mano en mi jardín. Cargador de barrio. Bienvenido. Estaba clavado en el césped como si perteneciera a ese lugar. Y por la tarde, 2 coches que no reconocí estaban haciendo fila para usarlo. Activé la función de bloqueo desde mi teléfono y los conductores descubrieron rápidamente que los puertos estaban muertos. Salí, los saludé amablemente y les expliqué que Karen los había engañado. Su frustración se volcó en ella casi de inmediato. Para cuando se marcharon, uno de ellos murmuró que presentarían su propia queja ante la Junta. Fue entonces cuando me di cuenta de que Karen no solo se estaba extralimitando, sino que estaba perdiendo el control de su narrativa. Los vecinos empezaban a dudar de ella.
Los rumores en la piscina y en los paseos matutinos ya no se referían a mi supuesto egoísmo. Se referían a sus travesuras. La gente había visto el cartel, la pegatina, el desfile de desconocidos en mi entrada, y estaban atando cabos. Ella se estaba poniendo en ridículo, y yo solo tenía que seguir dándole empujoncitos y documentando discretamente. La junta de la Asociación de Propietarios, percibiendo la creciente tensión, intentó intervenir con un compromiso, una propuesta para financiar un segundo cargador comunitario en la Casa Club, financiado con un modesto aumento de las cuotas. Era una solución razonable, una que yo habría apoyado desde el principio, pero Karen se opuso con sorprendente furia. La calificó de redundante, un desperdicio de recursos y una prueba de división. La verdad era más simple. Si el vecindario tuviera su propio cargador, perdería su influencia sobre el mío. Necesitaba que mi propiedad siguiera siendo el campo de batalla porque era el único escenario lo suficientemente grande para su actuación. Fue entonces cuando tendí la siguiente parte de mi trampa. Accedí discretamente a organizar una demostración comunitaria de mi cargador para cualquier persona interesada, una sesión práctica donde explicaría cómo funcionaba, cuánta energía consumía y por qué su uso sin restricciones era insostenible. Lo anuncié a través de la lista de correo de la Asociación de Propietarios, presentándolo como algo educativo. Karen no pudo resistirse a asistir. Pensó que era su oportunidad de dar la cara. Lo que no sabía era que lo había preparado todo para exponerla en el momento perfecto. El día de la manifestación, una docena de vecinos se reunieron en la entrada de mi casa. Tenía gráficos, impresiones y una sencilla presentación en mi tableta. Karen llegó tarde, irrumpiendo con su característica sonrisa burlona, e inmediatamente empezó a interrumpir. «Todo esto es innecesario», declaró. «El cargador funciona bien como recurso compartido. Simplemente no quiere soltar el control». Fue entonces cuando revelé los datos del medidor inteligente. Abrí una gráfica que mostraba exactamente cuánta energía se había consumido a horas específicas y luego reproduje clips de la cámara. La propia Karen enchufándose a las 1 de la mañana, dirigiendo a otros autos, incluso despegando la pegatina del cargador. La multitud se quedó boquiabierta. El rostro de Karen palideció y luego se puso serio. Parloteó sobre privacidad, vigilancia ilegal y grabaciones manipuladas, pero las marcas de tiempo coincidían con los registros del contador, y la imagen de su propiedad garabateada en la oscuridad de la noche era innegable. Los vecinos empezaron a susurrar, algunos a reír a carcajadas. La mujer que antes inspiraba deferencia a grito pelado ahora parecía un animal acorralado, buscando excusas que nadie creía. Se marchó furiosa a mitad de la presentación, con el coche chirriando al irse a toda velocidad. Pero el daño ya estaba hecho. El vecindario la había visto tal como era. No una visionaria, ni una defensora de la justicia, sino una ladrona de electrones y una autoproclamada monarca del disparate. La gente se quedó después de la demostración, agradeciéndome la transparencia y negando con la cabeza ante su comportamiento. Uno incluso sugirió nominarme para la junta. Rechacé educadamente, pero la semilla ya estaba plantada y apenas estaba empezando. La mañana después de la espectacular retirada de Karen de mi demostración en la entrada, el callejón sin salida se sentía diferente. Los vecinos que antes evitaban el contacto visual ahora me ofrecían pequeños gestos de asentimiento o sonrisas divertidas cuando pasaba. Incluso la pareja que nunca salía a salvo para recoger el correo se detuvo un momento para murmurar, ¡qué espectáculo! Pero yo sabía que no debía confundir la diversión pasajera con la resolución. Karen era muchas cosas. Gritona, arrogante, con derecho a todo, pero sobre todo, implacable. Cuando la humillaban, no se rendía. Redoblaba la apuesta. Esperaba el contraataque, y una parte de mí lo ansiaba. Llegó, como era previsible, en forma de amenaza de demanda. Llegó una carta de un bufete de abogados que no reconocía, llena de fanfarronería sobre invasión de la privacidad, angustia emocional y daño intencional a la reputación.
Reclamaba decenas de miles de dólares en daños y perjuicios y exigía el pago inmediato o una disculpa pública. El papel era grueso, la fuente intimidante, pero la firma era sospechosamente genérica. Una búsqueda rápida reveló que la empresa era una de esas fábricas de plantillas en línea que vendían cartas prefabricadas por $50 cada una. Me reí entre dientes y la metí en mi creciente colección de recuerdos de Karen. Si quería convertir esto en un teatro legal, me aseguraría de que el público tuviera palomitas. La Junta convocó otra reunión de emergencia para abordar el conflicto creciente. Para entonces, la novedad de la cruzada de Karen había perdido fuerza para muchos residentes. La asistencia fue mayor de lo habitual, pero el ambiente era menos alentador y más curioso, como si la gente hubiera venido a ver un accidente de coche del que no pudieran apartar la mirada. Karen tomó la palabra inmediatamente, con los brazos cruzados y la voz temblorosa de indignación. Agitó la carta legal falsa como si fuera una espada, declarando que yo había violado sus derechos, puesto en peligro a la comunidad y que debería ser despojada de mis privilegios como residente. Su mirada se movió rápidamente a su alrededor, buscando gestos de aprobación. Pocos vinieron. Cuando fue mi turno, me puse de pie con calma y solo dije esto: agradezco cualquier investigación. Tengo permisos, documentación y grabaciones que se sostienen en cualquier lugar. No necesito aplausos. Solo necesito la verdad. Entonces me senté. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier discusión. Karen despotricó durante otros 10 minutos, pero cuanto más hablaba, más parecía ruido estático llenando una habitación donde nadie escuchaba. Pero el silencio no me satisfizo. Quería que su propio impulso la llevara más allá del punto de no retorno. Así que sembré la semilla. Durante conversaciones informales con algunos vecinos después, sugerí la idea de una supervisión independiente. ¿No sería fantástico, reflexiono, que la Junta contratara a un auditor profesional para revisar nuestras finanzas y prácticas, solo para asegurarse de que todo fuera transparente? Lo dije a la ligera, como si fuera una idea de último momento, pero la expresión de Karen cuando se enteró fue invaluable. Había construido su influencia no solo a base de ruido, sino también en las turbias aguas de las finanzas de las asociaciones de propietarios, donde las cuotas a menudo desaparecían en proyectos de dudosa necesidad. La idea de que alguien ajeno hurgara en sus libros debió de aterrorizarla. Esa semana, probó una nueva táctica: hacerse pasar por víctima. En el grupo de Facebook del barrio, escribió largas publicaciones sobre vecinos tóxicos y hombres que acosan a las mujeres con tecnología. Publicó fotos borrosas de mi charger y afirmó que se sentía insegura en su propia comunidad. Al principio, un puñado de simpatizantes la defendieron, escribiendo emojis fuertes y comentarios firmes. Pero luego otros intervinieron, preguntando por qué su coche estaba grabado en video en mi entrada a las 2 de la mañana o porque había pegado pegatinas en una propiedad que no le pertenecía. Los hilos se le escaparon de las manos, y para cuando lo borró, ya circulaban capturas de pantalla en chats privados. No me detuve ahí. Empecé a filtrar fragmentos cuidadosamente seleccionados de mis grabaciones, no al público, sino a personas influyentes en el barrio: el jefe de policía jubilado, el pastor, la pareja que dirigía la guardería local. La gente los respetaba, y cuando empezaron a cuestionar discretamente la narrativa de Karen, el efecto dominó fue inmediato. De repente, la corriente de opinión pasó de la observación neutral a la crítica escéptica. Cada artimaña que hacía solo confirmaba la impresión de que estaba trastornada. Entonces llegó su jugada más audaz hasta la fecha. Un viernes por la noche, al atardecer, oí voces afuera y salí a mi porche. Allí, en mi jardín, estaba Karen con una carpeta y 3 adolescentes con camisetas iguales estampadas con el lema «El poder al pueblo». Los había reclutado para reunir firmas para una petición que incautara mi cargador como propiedad oficial de la Asociación de Propietarios. Parecía triunfante, señalándome como un fiscal. No se puede luchar contra la voluntad del pueblo eternamente, canturreó. No discutí.
Simplemente les pregunté a los adolescentes si sabían en qué jardín estaban, de quien estaban desviando el poder. Su vacilación era evidente. No hace falta que respondan, dije con suavidad. Pero recuerden, firmar una petición no legaliza el robo. Solo los hace cómplices. Se alejaron arrastrando los pies, incómodos, dejando a Karen furiosa. Su portapapeles contenía menos firmas de las que esperaba. Esa noche, hice mi jugada. Subí un montaje de video condensado a un foro privado del vecindario, un video de grandes éxitos con las travesuras de Karen. Plugins de medianoche, vandalismo con pegatinas, atascos en la entrada y su absurda feria de sostenibilidad. Lo subtitulé simplemente, "Decide por ti mismo". La respuesta fue abrumadora. La gente rió, la gente gimió, la gente negó con la cabeza. La narrativa ya no era mía contra ella. Era ella contra la realidad. Aún así, no había terminado. Unos días después, noté algo extraño. Mi cargador, normalmente impecable, había sido manipulado. La tapa estaba rayada, los tornillos ligeramente flojos. Nada catastrófico, pero suficiente para sugerir sabotaje. Revisé la cámara y, por supuesto, allí estaba, agazapada al amanecer con un destornillador. Ya no se trataba de tener derecho. Era desesperación. Consideré llamar a la policía, pero decidí no hacerlo por ahora. A veces, dejar que alguien cave su propio hoyo es mejor que llenarlo uno mismo. La Junta, bajo presión de todos los bandos, programó una audiencia formal para resolver la disputa. Era el tipo de teatro burocrático que normalmente detestaba, pero esta vez lo agradecí. Karen quería un escenario. Bien. Le daría uno con luces más brillantes de las que jamás hubiera imaginado. Pasé horas recopilando pruebas para una presentación impecable. Gráficos, facturas, fotos y un videoclip. Ensayé mi discurso hasta que cada palabra fue nítida como el cristal. La noche de la audiencia, la sede del club estaba abarrotada. Los vecinos ocupaban las sillas, se pegaban a las paredes e incluso se desparramaban por el pasillo. Karen llegó tarde, pavoneándose como una celebridad, agarrando un fajo de papeles y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Empezó su discurso de inmediato, acusándome de avaricia, hostilidad e incluso sexismo. Alzó la voz, sus gestos se volvieron más salvajes. Para cuando terminó, prácticamente gritaba. Entonces fue mi turno. Hablé con calma, metódicamente. Mostré los permisos. Mostré los registros del contador. Reproduje los vídeos. Ella despegando la pegatina, agachándose con un destornillador, organizando una feria de imitación en mi entrada. Se oyeron jadeos por toda la sala. Para cuando terminé, la junta directiva estaba pálida. Un miembro murmuró que el asunto debía remitirse a un abogado. Otro sugirió que Karen dimitiera de su comité de sostenibilidad. Por primera vez, se vio acorralada no solo por mí, sino por la misma gente que creía controlar. El silencio de Karen duró solo 3 días, y en ese breve lapso, el vecindario disfrutó de una paz que no había conocido en meses. Nada de correos electrónicos inundando la lista de correo de la Asociación de Propietarios. Nada de volantes pasivo-agresivos pegados en los buzones. Nada de rondar a altas horas de la noche cerca de mi entrada. Fue casi suficiente para hacerme creer que por fin había aprendido la lección. Pero la gente como Karen no se rinde. Se reagrupa. Y cuando reaparece, siempre es más ruidosa, más brillante y mucho más desquiciada que antes. A la 4ª mañana, me desperté con el inconfundible sonido de un generador. Salí, café en mano, y allí estaba, el último acto teatral de Karen. Había aparcado el coche en medio del callejón sin salida, había pasado un cable de extensión por la acera y lo había conectado a un generador portátil que chisporroteaba y humeaba como un dragón asmático. Alrededor del auto había colocado sillas de jardín y pancartas que declaraban el poder de la comunidad. Únase al movimiento. Parecía menos una iniciativa de base y más un carnaval de bajo presupuesto.
Los vecinos salieron de sus casas, atraídos por el ruido. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño ante los vapores y algunos incluso aplaudieron mientras Karen posaba junto a su auto como una líder revolucionaria. Gritó por un megáfono sobre mi monopolio egoísta y cómo ella había tomado el asunto en sus propias manos para liberar energía para todos. La ironía era rica. Estaba quemando gasolina en un generador para cargar un coche eléctrico. Cuando le señalé esto, su respuesta fue ahogada por el chisporroteo del motor y la tos del adolescente al que había obligado a repartir folletos. Pero el espectáculo no se trataba de practicidad. Se trataba de distracción. Karen sabía que había perdido credibilidad después de la audiencia, por lo que estaba organizando un nuevo frente de batalla. Los volantes me acusaron de coludir con empresas energéticas, acaparar recursos y criminalizar la compasión. El lenguaje era tan exagerado que parecía una sátira, pero el peligro estaba en el ruido. Cuando alguien grita lo suficiente, incluso las tonterías pueden empezar a parecer verdad para oídos cansados. La dejé jugar su juego durante 2 días. Filmé el generador arrojando humo, los vecinos quejándose del ruido y el departamento de bomberos finalmente llegando para advertirles sobre líquidos inflamables en propiedad pública. Cada clip entró en mi creciente archivo, pero ya no me contentaba con la documentación pasiva. Si quisiera espectáculo, le daría uno. Esa noche instalé una pequeña adición a mi sistema de carga, un relé programable vinculado a mi teléfono. Con él, podría cortar la energía a voluntad o redirigir el uso a una toma secundaria equipada con un medidor digital. En términos sencillos, podría permitir que cualquiera se conectara, pero podría mostrar exactamente quién consumió qué y cuándo. No fue solo control. Fue la rendición de cuentas armada. La tarde siguiente, como era de esperar, Karen regresó furiosa a mi camino de entrada. Equipo de cámara a cuestas. No es un equipo profesional, por supuesto, sino solo 2 niños del vecindario con teléfonos inteligentes sobornados con pizza. Anunció que estaba organizando una manifestación pacífica sobre cómo se debe compartir el cargador. Enchufó su auto y se mostró grandilocuente como si plantara una bandera en un territorio conquistado. Me aparté, fingiendo indiferencia, y desde mi teléfono activé el relé. Durante 30 segundos, el cargador zumbó y las luces parpadearon como si la energía fluyera libremente. Luego, justo cuando las cámaras enfocaron su sonrisa engreída, el sistema se apagó. Su coche emitió un mensaje de error. Los niños se rieron. Karen agitó el cable, golpeó el cargador y declaró que debía ser un sabotaje. Me encogí de hombros. Parece que el sistema reconoce el uso no autorizado. Ella se puso roja, gritando sobre discriminación y modificaciones ilegales. Con calma señalé el tomacorriente secundario con el medidor digital. Si quieres cobrar, Karen, puedes hacerlo, pero el medidor se registrará cada hora y la factura será tuya. El silencio que siguió fue exquisito. Miró el medidor, a los vecinos que observaban y a los adolescentes que apenas contuvieron la risa. Luego arrancó el enchufe, lo arrojó a un lado y se fue furiosa sin decir una palabra más. Las imágenes de su berrinche circularon en privado esa noche. Por una vez, no tuve que publicarlas yo mismo. El vecindario se había convertido en mi red de distribución, pero Karen no había terminado. A la mañana siguiente, apareció un aviso de color amarillo brillante en mi puerta. Cese y desista, uso comercial no autorizado. Según la carta, yo estaba operando ilegalmente un negocio de carga sin permisos. No estaba firmado por la ciudad, sino por el grupo de trabajo de energía del vecindario, que después de 5 minutos de investigación, descubrí que ella había impreso la carta en la computadora de su casa, completa con un rayo. A mi puerta para que todos lo vean. El absurdo hablaba más fuerte que cualquier refutación que pudiera dar. Por la noche, media cuadra había pasado para reírse de ello, y alguien incluso agregó una nota adhesiva que decía, bonita imagen prediseñada. Al día siguiente la carta desapareció. El orgullo de Karen no pudo resistir la burla. La junta,
Bajo una presión cada vez mayor para contener el caos, finalmente anunció una votación formal sobre si financiar un cargador comunitario oficial en la Casa Club. Era la solución que todos, excepto Karen, habían querido desde el principio. Ella luchó contra ello con uñas y dientes, insistiendo en que era redundante, costoso e innecesario. Pero esta vez su oposición fracasó. La votación fue aprobada por abrumadora mayoría. La construcción estaba programada para dentro de un mes. Eso debería haber terminado las cosas. Con un cargador comunitario en el horizonte, no había razón para que ella siguiera apuntando al mío. Pero el derecho no es racional. Esa noche, mi cámara la captó escabulléndose de nuevo en mi camino de entrada, esta vez armada con un cubo de pintura. Derramó rayas de color verde neón sobre el cargador, murmurando maldiciones en voz baja. No la enfrenté. No llamé al policía. Simplemente la dejé terminar. Grabé cada segundo y en silencio envié el metraje por correo electrónico a la pizarra. A la mañana siguiente, el presidente de la junta me llamó personalmente. Vimos el video, dijo, con la voz cargada de exasperación. Abrimos una investigación por mala conducta. Esto ha ido demasiado lejos. Finalmente, la marea había cambiado sin posibilidad de reparación. Karen ya no era solo una molestia. Era un lastre. Las palabras se difundieron rápidamente. Los vecinos susurraban sobre cargos de vandalismo, sobre posibles multas e incluso sobre su expulsión de la junta. Karen, sintiendo que su imperio colapsaba, intentó una última maniobra desesperada. Organizó una asamblea municipal en su patio delantero, con sillas plegables y un micrófono prestado. Rogó, suplicó y despotricó sobre la injusticia, pintándose a sí misma como una mártir por los derechos de la comunidad. Un puñado de leales acérrimos aplaudieron, pero la mayoría de los asistentes se marcharon sacudiendo la cabeza. Cuando se puso el sol, su multitud se había reducido a nada. Ella atacaría de nuevo, y la próxima vez tendría que estar preparado. Agregué protección contra sobretensiones, alarmas de manipulación y un rastreador GPS oculto en la carcasa del cargador. Si intentara algo de nuevo, lo sabría al instante. La trampa ya no era solo reactiva. Fue proactivo. Cada paso que daba la acercaba a desencadenarlo. Cuando las imágenes de Karen con la palanca llegaron a la lista de correo electrónico del vecindario, el silencio fue ensordecedor. No hay defensores, ni emojis comprensivos, ni publicaciones prolijas sobre las virtudes comunitarias, solo silencio. Y el silencio en un lugar como el nuestro es el sonido de las paredes cerrándose. A la mañana siguiente, su camino de entrada estaba vacío, su brillante vehículo eléctrico había desaparecido y las persianas seguían cerradas. Por primera vez desde que comenzó esta disputa, Karen había desaparecido de la vista. Algunos vecinos supusieron que estaba avergonzada. Lo sabía mejor. La vergüenza no fue el punto final para ella. Era un escenario para su próximo movimiento. Para el final de la semana, la junta programó una audiencia disciplinaria. No fue opcional. Karen tuvo que asistir o correr el riesgo de perder su puesto. Irónicamente, se publicaron folletos impresos con el mismo rayo clip art. Una vez había usado para calificar a su grupo de trabajo falso. La reunión estaba programada para un sábado por la noche en la sede del club y la asistencia fue mayor que la barbacoa del 4 de julio. La gente trajo sillas plegables y bocadillos como si fuera una noche de cine. En cierto modo lo fue. Karen llegó tarde, por supuesto, haciendo una gran entrada con gafas de sol de gran tamaño y una bata blanca que parecía teatral incluso para sus estándares. Llevaba un montón de carpetas como si fueran municiones y se lanzó a su discurso antes de que la junta pudiera abrir la sesión. Ella me culpó por orquestar una campaña de desprestigio, acusó a la junta de parcialidad e incluso sugirió que las imágenes de la palanca eran falsas. La habitación se movió con inquietud, no con simpatía, sino con una vergüenza indirecta. Cuando llegó mi turno, no me molesté en una larga refutación. Me puse de pie,
Proyecté las imágenes en la pared y dejé que el video se reprodujera sin comentarios. Karen iluminada en alta definición, luchando con el cargador, murmurando maldiciones, balanceando la palanca. Jadeos recorrieron la habitación. Luego risas, silencio en primero, luego más fuerte a medida que la gente se da cuenta de lo absurdo que es. Ella no era una visionaria ni una cruzada. Ella era solo una mujer furiosa en pijama, destrozando algo que no le pertenecía. La Junta votó por unanimidad a favor de censurarla. Con efecto inmediato. Fue despojada de sus funciones en el comité y se le prohibió representar a la Asociación de Propietarios en cualquier capacidad. Para la mayoría de la gente, ese habría sido el final. Para Karen, fue una declaración de guerra. 2 días después, empezaron a suceder cosas extrañas. Mis botes de basura eran derribados todas las noches, aunque el viento estaba en calma. Los paquetes dejados en mi puerta desaparecieron. Alguien arrojó una bolsa de mantillo en el camino de entrada. Pequeños inconvenientes, actos mezquinos diseñados para pincharme. No necesitaba cámaras para saber quién estaba detrás. La ira de Karen se estaba derramando de manera infantil, los últimos jadeos de un monarca destronado. Pero no estaba interesado en el ojo por ojo. Tenía algo más grande en mente. Mira, mientras Karen estaba ocupada desenredando, el cargador comunitario en la sede del club estaba a punto de finalizar. El electricista había terminado la instalación. El corte de cinta estaba programado y la Asociación de Propietarios incluso había invitado a un equipo de noticias locales para cubrir el hito de sostenibilidad. Vi una oportunidad en eso. Karen nunca dejaría que el centro de atención brillara sin intentar secuestrarlo. Y si lo hiciera, estaría esperando. Efectivamente, el día del corte de cinta, ella apareció en la sede del club con un megáfono. La multitud, los vecinos, los miembros de la junta directiva e incluso un concejal de la ciudad observaron mientras ella despotricaba sobre la corrupción, la traición y mi supuesta especulación. Agitó una carpeta de pruebas que se parecía sospechosamente a viejos boletines de asociaciones de propietarios grapados. Su voz se quebró mientras gritaba por encima del cortés aplauso para los oradores oficiales. Fue un caos, exactamente el tipo de espectáculo que les encanta a los periodistas locales. Y fue entonces cuando lancé la siguiente parte de mi trampa. Ya había compartido mi archivo de las travesuras de Karen con el equipo de noticias en silencio, discretamente fuera de cámara. Cuando comenzó su diatriba, uno de los periodistas preguntó: «Karen, ¿no es cierto que te han pillado destrozando el cargador privado de tus vecinos?» La pregunta la golpeó como un ladrillo. Ella farfulló, lo negó, lo llamó una difamación. El reportero notó con calma que habían revisado las imágenes. Su rostro se congeló. La multitud se movió. La gente susurró. Las cámaras hicieron clic y la bravuconería de Karen se quebró. Tormenta perfecta, humillación con consecuencias, todo frente a la misma audiencia que intentó manipular. Esa noche, el chat del grupo del vecindario se iluminó como fuegos artificiales. Circularon imágenes retocadas de Karen con una palanca, bromas sobre pijamas falsos e incluso invitaciones a eventos de parodia para la feria de cargadores comunitarios. No puedes luchar. Ridículo. Pero Karen no había terminado de arañar. Una semana después, llamaron a mi puerta. Era un policía, educado pero firme, sosteniendo una denuncia. Karen me había acusado de acoso, alegando que la había acosado cibernéticamente con imágenes de vigilancia e incitado a los vecinos en su contra. El oficial tenía la mirada cansada de alguien que se ha visto arrastrado al drama del vecindario demasiadas veces. Lo invité a pasar, le ofrecí café y le mostré el archivo completo. Con sello de tiempo, claro, indiscutible. Observó en silencio, luego cerró la carpeta y dijo: «Señor, voy a archivar esto como infundado». Sus ojos se dirigieron hacia la casa de Karen. «Pero creo que deberías prepararte. La gente así rara vez se da por vencida». Tenía razón. Esa noche, Karen montó un truco más. Al atardecer,
Arrastró una silla plegable al callejón sin salida, se sentó con un letrero pintado a mano que decía, Justicia para Karen y se negó a moverse. Los autos tocaron la bocina. Los niños se rieron. Alguien le entregó una botella de agua como si estuviera en huelga de hambre. Se sentó allí hasta la medianoche, luego se retiró adentro cuando se encendieron los aspersores. Por la mañana, el letrero había desaparecido. Pero la historia persistió. In whispers of disbelief. And me? I didn't lift a finger because at this point. She wasn't fighting me anymore. She was fighting herself. Era un reputation collapsing under the weight of her theatric. Alia todo was stay calm, kept documenting, and let her burn out. But I wasn't naive. Karen's final act was still coming. People like her don't fade quietly. They implode spectacularly. And as much as I wanted to move on. Y entendió que el final no era en mis manos todavía. Estaba en el de ella. La trampa estaba tendida. Se construyó el escenario. La Junta emitió una declaración pública condenando sus acciones, calificándolas de peligrosas, imprudentes y totalmente suyas. El boletín de la Casa Club transmitía el mismo mensaje. Por primera vez, la asociación de propietarios no solo se estaba distanciando de Karen. La estaban derribando. Al final de la semana, la habían destituido formalmente de la Junta, excluida de los comités y multada con fuertes multas por vandalismo e intento de incendio intencional. Intentó apelar, por supuesto, pero los llamamientos requieren aliados, y el suyo había desaparecido. Incluso sus más acérrimos simpatizantes se habían quedado callados, sin querer poner sus nombres en la gasolina y los encendedores. Pero el verdadero golpe vino de la ciudad. Las imágenes y el informe policial llegaron al ayuntamiento, y de repente, Karen ya no era solo una molestia en una disputa sin salida. Ella era una carga. El departamento de bomberos presentó cargos por peligro imprudente. Se enfrentó a una audiencia no en los acogedores confines de la sede del club, sino en un tribunal municipal bajo luces fluorescentes y la mirada fija de un juez. Asistí, no por despecho, sino por deber. Me señaló al otro lado de la sala, despotricando sobre mi vigilancia, mi supuesta conspiración. El juez la interrumpió con un golpe de mazo y le recordó que esto no era una tribuna. El veredicto fue claro. Libertad condicional, servicio comunitario obligatorio y orden de permanecer alejado de mi propiedad. El barrio cambió después de eso. El cargador de la Casa Club se puso en marcha, completo con una ceremonia de inauguración que, irónicamente, Karen alguna vez había soñado con organizar. Las familias hacían cola para turnarse, riéndose, tomando fotos, tratándolo como un fiesta. Los niños andaban en bicicleta en círculos mientras los padres cargaban sus autos sin preocupaciones. Mi propio cargador, limpio y fortificado con cerraduras nuevas, permaneció inactivo la mayor parte de los días. No me importó. Había cumplido su propósito. Los vecinos que antes me miraban con recelo ahora pasaban a charlar. El jefe de policía retirado me invitó a tomar un café. La pareja de la guardería dejó galletas. Incluso el presidente de la Junta, un hombre que antes había evitado cualquier confrontación, me agradeció mi paciencia y resiliencia. Era extraño que lo vieran como la calma en la tormenta. Pero no había estado tranquilo por ellos. Estaba tranquilo porque sabía que el juego largo siempre gana. En cuanto a Karen, se desvaneció, no silenciosamente, no con gracia, pero sí inevitablemente. Ella vendió su auto primero, alegando que su mantenimiento era demasiado caro. Unos meses más tarde, apareció un cartel de venta en su jardín. Los rumores se difundieron. Se estaba acercando más a la familia. Ella estaba reduciendo su personal. Estaba buscando nuevas oportunidades. Pero todos sabían la verdad. Ella no se iba por algo mejor. Ella estaba huyendo de los escombros que había creado.
Cuando el camión de mudanzas finalmente se alejó, el vecindario exhaló. Ese día me paré en mi porche, café en mano, viendo desaparecer las luces traseras. No hubo alegría de victoria, ni regodeo, solo una satisfacción tranquila, de esa que surge cuando la justicia ya no necesita tu ayuda. La trampa había surgido y Karen había entrado en ella en cada paso del camino. Semanas más tarde, cuando la charla se calmó y el callejón sin salida volvió a su ritmo habitual de cortadoras de césped y niños jugando a la mancha, caminé hacia el cargador de la casa club. La pintura estaba fresca, la señalización profesional y la estación reluciente. Un vecino estaba desenchufando su auto y me hizo señas. «Es una locura lo lejos que hemos llegado», dijo, sacudiendo la cabeza. «Todo ese drama, y podríamos haber tenido esto desde el principio». Sonreí, no con amargura, pero sí con complicidad. «Algunas personas no quieren soluciones», dije. «Quieren control, y cuando el control se les escapa de las manos, prefieren quemar todo el lugar antes que admitir que perdieron». El vecino se rió entre dientes. Bueno, por suerte para nosotros, no tuvo éxito. Se alejó y yo me quedé allí un momento más, escuchando el silencioso zumbido del charger, el sonido del progreso no contaminado por el ego. De regreso a casa, abrí la carpeta donde había guardado todas las pruebas. Los vídeos, las capturas de pantalla, las cartas falsas. Los hojeé por última vez y luego los archivé todo. No porque quisiera olvidar, sino porque la historia había terminado. Karen había escrito su propia ruina y yo simplemente había pasado las páginas. Esa noche, mientras estaba sentada en el porche bajo el brillo de la luz de mi porche, pensé en todo lo que había sucedido. Sobre lo absurdo de que alguien declare pública la propiedad de otro, sobre el teatro de la política OE, las posturas interminables, los frágiles imperios construidos sobre el ruido, sobre cómo el derecho siempre se disfraza de virtud hasta que se caen las máscaras. Ya no sentí ira. Ni siquiera sentí triunfo, solo claridad. Claridad de que personas como Karen siempre existirán, pero su poder depende de que otros sigan el juego. En el momento en que dejes de alimentar su teatro, las luces del escenario se atenúan. En el momento en que sostienes un espejo, se deshacen. Y cuando la noche se calmó a mi alrededor, me di cuenta de algo más. Karen no me había expuesto. Ella se había expuesto. Mi trampa nunca fue sobre cables, cerraduras o cámaras. Fue paciencia. Fue moderación. Era el juego largo.